Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Cortos de Bendición de la Biblia, trayéndoles un mensaje de parte de Dios. He estado leyendo, he estado analizando, he estado escudriñando acerca de la parábola que Cristo mismo enseña sobre el hijo pródigo, en la cual muchas veces podemos sacar muchísimas enseñanzas de distintas índoles, para los distintos tiempos, para distintas personas. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que dice que es viva y es eficaz. Es algo que va constantemente evolucionando y transformando, más que todo, para traernos a nosotros esas revelaciones frescas, ese entendimiento de lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Es importante también reconocer que la palabra de Dios, que es un libro, ya sabemos que es la suma de numerosos textos a través de diferentes años, de diferentes épocas, quizás en diferentes circunstancias, pero ese libro tiene la capacidad de podernos ministrar a nosotros para vivir una vida íntegra, una vida transparente, una vida que quizás sí hemos tenido muchos obstáculos y hemos vivido quizás en la oscuridad y en las tinieblas, como muchos de nosotros lo hicimos o estamos atravesando. Quizás esa palabra viva y eficaz realmente es la que necesitamos nosotros escudriñar, leer, analizarla, memorizarla en ciertos momentos. Pero les queremos entregar acerca hoy día de lo que Dios quizás a mí me ministró personalmente. No sé, ojalá te podamos bendecir y también recibas esa bendición de lo que Dios quiso decirle a sus discípulos a través del hijo pródigo. Como sabemos, el padre del hijo pródigo, el cual tenía un hermano, era una persona muy rica, tenía muchas posesiones, tenía muchísimo dinero, tenía una posición de respeto, una posición quizás social que no fácilmente deberían o pueden tener otras personas. Y eso lo conocían sus más cercanos parientes, que eran sus hijos. En esta palabra no se habla en ningún momento de la madre. Tú puedes leerla de arriba para abajo, no habla de la madre. A las personas que se nombran son a los hijos, se nombran a los sirvientes y se nombran al padre. Y se hace una mención clarísima a Dios también. Entonces, cuando el padre se encuentra frente a la petición de su hijo, el cual le está diciendo que le entregue todas las riquezas que a él le corresponde, el padre le entrega, no hay ningún problema, no se hace lío en entregarle, tenía mucho dinero para entregarle, pero el hijo va y decide malgastar todo ese dinero, más que todo de una manera desenfrenada, lo cual lo logra. En muy poco tiempo gasta una herencia. No sabemos qué tipo de herencia era, no sabemos a cuánto alcanzaba la herencia, pero él la malgasta completamente en placeres, quizás en despilfarros desenfrenados y todo eso, pero él lo gasta y se queda sin un centavo, se queda sin nada, y decide en un momento dado de hambre, de necesidad, ir a buscar cualquier trabajo. Hasta ahí todo está bien, hasta ahí todo ya hemos leído, todo hemos quizás aprendido alguna vez, alguien nos ha ministrado, alguien ha predicado acerca de eso. Pero Dios y el Espíritu Santo me ministraban acerca de qué hizo el padre de ese muchacho. Ese padre nunca estuvo cuidando las espaldas de su hijo. Él tenía quizás la capacidad de estar atrás de su hijo después de haberle dado esa gran herencia y haberle dicho que tenga cuidado con gastar esa herencia, que quizás en esa herencia
estaba el cuidado de sus últimos días, no del padre, sino del hijo. El padre tenía muchísimo más dinero. El padre no estaba cuidándole de que él no se meta a despilfarrar el dinero. Él lo hizo. El padre no estaba cuidándolo, quizás, de que vaya y busque. En la palabra de Dios dice que un hermano le acusaba de haber buscado muchas prostitutas. Y también ahí gastó muchísimo dinero. O sea, el padre en su posición, él nunca estuvo a expensas de que su hijo no malgaste la herencia. Además de eso, él nunca estuvo atrás del hijo cuidándole los pasos. El padre reafirmó su relación con Dios y eso es lo que a él le daba la tranquilidad después de que su hijo se fue. Es un golpe muy fuerte a veces los que somos padres cuando nuestros hijos se van, sea lo que sea y en las circunstancias que se den. Eso golpea muchísimo porque sentimos esa ausencia a la cual nos hemos acostumbrado quizás 10, 20, 30 años de estar con nuestros hijos cercanamente. Pero el padre no se doblegó a esos sentimientos y él estaba afianzado y creía en que algo iba a pasar en la vida de su hijo, en la vida de ese hijo pródigo. Y ese hijo pródigo, a pesar de que tenía un padre que tenía muchísimo dinero y quizás tenía muchísimos recursos, en un momento dado de su vida se quedó solo. Y aquí está la enseñanza, aquí está lo que el Señor a mí me ministró. En esos momentos en los que él estaba alimentando a esos puercos, ese chico ya no tenía ningún recurso. Estaba solo, no había amigos, no había consejeros, no había líderes, no había ministros, no había parientes, no había su hermano y peor, no estaba ni su padre. Pero en ese mismo momento de soledad, llamaríamos soledad intensa, es cuando el hijo recibe la convicción de que él había pecado en contra de su padre y en contra de Dios. No sé qué es lo que estás pasando, no sabemos lo que han estado atravesando quizás sus hijos, sus parientes, sus relativos. Pero hay momentos específicos en donde Dios mismo a nosotros nos deja vivir una soledad. Y quizás sentimos que Él no nos está respondiendo. Y quizás sentimos que no tenemos su apoyo. Y quizás sentimos que todo se va a ir, se va a perder completamente. Y no va a haber ninguna esperanza de volver a restablecernos. Esos son los momentos que tuvo que atravesar este chico en soledad. En donde sabemos que el Espíritu Santo de Dios está en todas partes y en todos momentos. Pero en ese momento él se sentía más solo que cualquiera. No había ese respaldo físico, material de su padre. Pero él sintió el respaldo espiritual. Mira, qué hermosa que es esta enseñanza. Él al recibir el respaldo espiritual, recibe la convicción y decide regresar a donde su padre. Y la historia que viene ya la sabemos, donde dice que él venía decidido a trabajar como siervo, como lo que sea, pero venía decidido. Él nunca pensó que iba a tener tal recibimiento de su padre después de haberle defraudado. Por eso te entregamos esta palabra y te pedimos que escudriñes la palabra, que estudies la palabra, que memorices la palabra y que bendigas a alguien escuchando esto y compartiéndole. Nos vemos en los próximos cortos de bendición. Saludos a todos. Bye bye. No te veo.